días, soy Natalie, estáis en Los Mundos de Carlota, que es una librería, mi librería generalista. ¿Y qué es para mí la accesibilidad cognitiva? Pues es el poder que todas las personas, independientemente de las necesidades que puedan tener, pues que puedan acceder en concreto a mi espacio, a mi librería. Pues teniendo en cuenta las medidas de accesibilidad cognitiva que me enseñasteis, creo que en la librería tengo que tener en cuenta pues, la señalización de los espacios, la distribución ordenada de los productos. Creo que es importante tener una buena iluminación para que todos los clientes se sientan cómodos. En el caso de las personas con TEA, es importante favorecerles y ayudarles a que se orienten, tener los libros diferenciados por categorías y que ellos se sientan cómodos y que no encuentren pues, estímulos negativos. Pues ¿qué tendría yo en cuenta para establecer una buena comunicación con personas con TEA? Pues creo que las grandes dificultades que ellos tienen es sobre todo el tema de la comunicación y de la interacción social. Creo que el tener una buena accesibilidad cognitiva, que es muy importante, para eso el tema de los pictogramas, para que faciliten su comprensión, para que puedan acceder también de una forma más sencilla al lenguaje. A la hora de hablar con ellos creo que también es importante, con ellos y con ellas creo que también es importante que la comunicación sea, el lenguaje y la forma de hablar sea tranquila, pausada, que no haya demasiado cambios bruscos de voz y también entiendo que son personas que necesitan más tiempo para decidirse, para encontrar cosas y también incluso a la hora de pagar.